Bueno, el último tema con el que ya finalizamos este módulo y finalizamos el diplomado es el de animación en 3D Studio, ¿sí? Lo que voy a hacer es mostrarles cómo es el manejo de la herramienta, cómo debe ser el proceso de configuración para entrar a realizar una animación en 3D Studio. Ahora, vamos a tener presente lo siguiente. 3D Studio es un programa que no solamente está hecho para trabajar en el campo, digamos, de arquitectura, diseño de interiores, sino que está para múltiples disciplinas, ¿sí? Cabe entonces anotar que la animación en 3D Studio es mucho más extensa que simplemente un recorrido de un proyecto arquitectónico, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que ustedes tal vez vieron en SketchUp y lo que ustedes vieron en AutoCAD, en donde la animación se enfoca estrictamente, ¿sí?, en un recorrido de un proyecto arquitectónico. ¿Sí me hago entender? Porque es que para eso es el programa. Mientras que 3D Studio está hecho para muchas disciplinas y yo puedo animar muchas cosas. El recorrido de un proyecto arquitectónico es una de esas tantas animaciones que yo puedo realizar, ¿listo? Pero entonces igual para simplificar el proceso lo vamos a concentrar en lo que a nosotros nos interesa y es en últimas el recorrido de un proyecto. Y cuando yo hablo del recorrido de un proyecto, lo que yo estoy hablando es que yo voy a animar el desplazamiento de una cámara, ¿sí? Que fue básicamente, asumo que así lo debieron haber visto en AutoCAD la animación, ¿cierto? O sea, la animación en AutoCAD es el recorrido o el desplazamiento que hace una cámara y lo que uno ve a través de esa cámara es lo que termina simulando el recorrido de un proyecto arquitectónico. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en eso para simplificar, anotando que en últimas yo aquí puedo animar mucho más allá. O sea, ¿qué puedo animar? Todo lo que se pueda mover, todo lo que se pueda rotar puede ser animado en este programa. ¿Sí me hago entender? O sea, podría animar el movimiento de una luz, si eso es, digamos, necesario, podría animar obviamente el movimiento de una cámara, puedo animar el movimiento de un objeto, o sea, yo puedo aquí animar lo que sea, ¿sí? Todo elemento que se pueda modificar frente a posición puede ser animado, pero nosotros nos vamos a concentrar en la cámara. Sí queda eso claro, ¿cierto? Porque si no, obviamente el tema se nos va a extender demasiado y en últimas pues vamos a trabajar sobre el interés de nuestro proyecto, ¿listo? Ahora, yo sí quiero hacer una aclaración muy importante y esto aplica para cualquier animación que vayamos a realizar, sea que yo vaya a hacer una animación en SketchUp, sea que yo la vaya a hacer en AutoCAD, que yo la vaya a hacer de pronto en Atlantis, en otro programa, o que yo la voy a terminar haciendo aquí en 3D Studio. Y es que para facilitar los procesos de animación en los programas, es necesario que tengamos siempre un plan definido, ¿listo? O sea, la configuración de una animación en un programa es relativamente sencilla. Ustedes ya han tenido la experiencia en los otros dos programas, ¿sí o no? Son procesos muy simples, ¿sí? La complejidad está en lo que yo pretendo hacer, no tanto en la configuración, sino en el plan que yo tengo. ¿Sí me están entendiendo o no? Entonces, para facilitar los procesos de configuración, cuando voy a animar, yo siempre recomiendo que antes de que uno empiece a hacer configuraciones en el programa, tengamos definido qué es lo que queremos hacer, o sea, cuál es ese plan. Y cuando hablamos de un plan frente a la animación, yo hablo de dos situaciones. Primero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? O sea, tener claro qué es lo que quiero que suceda o qué tipo de recorrido quiero yo realizar. Y segundo, ¿en cuánto tiempo quiero yo que eso suceda? ¿Sí? O sea que ese plan refiere a un qué y refiere a un en cuánto tiempo. ¿Sí estamos claros ahí? Entonces yo quiero comenzar por ahí, ¿sí? En antes de uno empezar a ver cuáles son las herramientas de animación, tengamos definido un plan, ¿listo? Ahora, yo voy a determinar un plan y lo que voy a hacer es que voy a comenzar desde un plan sencillo y a medida de que nos vamos familiarizando con la herramienta, pues vamos haciendo planes más complejos, o sea, animaciones más complejas, ¿listo? Ahora, como lo que estamos hablando es de un recorrido de un proyecto arquitectónico, ya establecimos que lo que vamos a hacer es que vamos a mover una cámara, ¿sí o no?
O sea, vamos a animar el movimiento de una cámara. Pero recuérdense muy bien que una cámara tiene tanto cámara como target, ¿sí? O sea que estamos hablando de dos puntos en donde yo tengo que definir qué es lo que va a suceder con ellos, ¿sí? Y qué tipo de movimiento van a tener ellos, ¿sí? Entonces, voy a definir aquí un plan sencillo inicialmente y digamos que el desplazamiento más simple de todos es un desplazamiento en línea recta, ¿sí o no? Digamos que eso es como lo más sencillo y lo más básico que yo puedo planificar. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a hacer un desplazamiento en línea recta. Mi plan, ¿cuál va a ser? Que mi cámara va a empezar aquí arriba y va a hacer un desplazamiento aquí en línea recta y va a llegar al otro lado. Pero mi mirada siempre va a estar fija hacia la casa. ¿Eso qué quiere decir? El target no se va a mover, solo se va a mover la cámara, porque el target va a tener su mirada fija acá. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Va quedando claro mi plan? ¿Cuál va a ser? Voy a desactivar la cuadrícula para que a ustedes les quede un poquito más fácil ver. ¿Sí? Ahora, como este es el archivo que yo tenía para perspectiva, y ya para perspectiva yo tengo una cámara exterior y una cámara interior que eran para mis imágenes, voy a generar otra cámara para mis animaciones, ¿listo? Para mi video. Y voy a dejar esa cámara para mi video para dejar estas dos camaritas quietas. ¿Listo? Entonces voy a arrancar con una cámara y la voy a ubicar pues como en la posición inicial que yo quiero. ¿Listo? Seguramente en alzada voy a tener que mover esa cámara. Voy a pasarme al filtro de cámaras para que no se me mueva algo que tal vez no quiero que se me vaya a mover, un piso, una luz, etcétera. ¿Sí? Y acá voy a mover mi cámara. Voy a nombrarla y le voy a poner que esta se llama mi cámara de video, para yo poderla como identificar. Y acá voy a visualizar desde esta cámara, ¿sí? Como para ir cuadrando la posición de mis... Esta subámosla un poquito. Entonces voy a comenzar como cuadrando posición inicial. Y digamos que esta quiero que sea la posición inicial de mi cámara. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ok. Ahora, mi plan. ¿Cuál quedamos que era el plan? Mi plan va a ser que mi cámara se va a mover de aquí hasta acá. Y el target lo voy a dejar quietico. ¿Sí? Pero acuérdense que el plan refiere dos situaciones. El qué va a pasar y en cuánto tiempo va a pasar. O sea que yo voy a decir que esto puede hacerlo que en 5 segundos. Pienso que es más que suficiente. ¿Cierto? O sea, no es una animación muy larga. Va a ser un recorrido aquí de 5 segundos en donde comience aquí y termine aquí al otro lado. O sea que ya tengo un plan armado. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, ya teniendo un plan, yo voy a entrar en el programa y voy a empezar a configurar cómo va a ser mi proceso de animación. Entonces necesito acceder a las herramientas de animación del programa. ¿Dónde están? Ustedes aquí en la parte de abajo van a encontrar, arranca aquí como con una llavecita, no sé si la alcanzan a ver, en la parte de abajo. Y finaliza como con una especie de grabadora, o sea, parece como una grabadorcita. Si ven el play, siguiente escena, ¿sí lo alcanzan a identificar? ¿Sí? Entonces, las herramientas de animación comienzan con esta llave, terminan aquí antes de que arranquen las herramientas de visualización. Ahí encuentro yo mis herramientas de animación. Ahí voy a empezar, digamos, a hacer el proceso. Pero la herramienta más importante es esta que aparece abajo que dice Time Configuration, un cuadrito con un relojito. ¿Lo alcanzan a ver, cierto? Eso, digamos, es en donde yo tengo que arrancar para configurar cómo voy entonces a ajustar la animación en mi programa. Yo no puedo comenzar a animar sin antes configurar la animación. O sea que el primer paso, como ya le venía, el primer paso es el plan. El segundo paso, configuración del tiempo desde esta herramienta. Ahora, esa configuración se hace desde diferentes aspectos. Vamos a ir viendo de uno en uno qué significa cada uno de ellos. El primero me dice frame rate. ¿Listo? Ahora, como ustedes ya han manejado animación, lo hicieron en SketchUp, lo hicieron en AutoCAD, asumo que ustedes ya más o menos entienden
cómo es el concepto de la animación en un programa. ¿Sí lo entienden, cierto? O sea, cuando yo hablo de que una animación se hace, o sea, asumo que en AutoCAD y en SketchUp les hablaron de unos cuadros, ¿sí o no? ¿De unos frames o no les hablaron de unos frames? ¿Sí? ¿Qué significan esos frames? O sea, el número de cuadros que va arrojando equivalente a un segundo de video. Cualquier programa que va a trabajar animación trabaja lo que se llama un frame rate, ¿sí? O sea, el número de cuadros por segundo de video. ¿Listo? Ese número de cuadros por segundo lo que hace es determinar dos cosas. Uno, calidad del video, ¿sí? Y dos, peso del archivo, ¿sí? A mayor calidad, obviamente, un archivo más pesado. Entonces, ¿cuándo tengo mayor calidad? Cuando tengo más cuadros o menos cuadros por segundo. Más, ¿cierto? O sea, entre más cuadros tenga yo por segundo, voy a tener un video de mejor calidad. ¿Listo? Ahora, aquí el programa lo que hace es como arrojarme unas tecnologías, NTSC, Film, PAL, pero miren que todas en últimas van a decir acá 30 donde dice FPS, ¿sí lo ven? FPS significa frames per second, o sea, cuadros por segundo. Pero NTSC me da 30, Film me da 30, PAL me da 30, son básicamente tecnologías, a menos que me pasen Custom, en donde yo ya puedo proponer cuántos cuadros por segundo. Ahora, ¿por qué viene este predeterminado? Porque por lo general en una presentación multimedia el estándar es 30 cuadros por segundo. Ese es el estándar de una buena presentación multimedia. ¿Listo? Ya yo puedo mejorar calidad si estoy pensando en un formato diferente, ¿cierto? Entonces puedo subir a 35, puedo subir a 40, 48, ¿sí? O dependiendo si lo que quiero es ya algo más bajo de pronto para compartir por correo, para montar en página web, etcétera, entonces yo lo que puedo hacer es bajar calidad. Entonces le puedo bajar a 25, 24, 20, ¿sí? Pero es importante que tengamos conciencia de eso, ¿listo? Ahora, a veces uno no le presta mucho atención a esto, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿qué importa el número de cuadros? ¿Sí? Pero a veces esto puede ser un factor relevante. En unas, primero para que analicemos el tema de calidad, pero en otras ocasiones también para que analicemos el tiempo que se me están demorando los procesos de render, ¿sí? Ahora, hagamos un cálculo muy somero. Si yo tengo una animación en donde estoy cuadrando 30 cuadros por segundo, cada cuadro es el equivalente a un render, ¿sí? Ahora, voy a sacar un video de 1 minuto, ¿sí? Si son 30 cuadros por segundo y estoy hablando entonces de 1 minuto que serían 60 segundos, ¿cuántos render estoy haciendo? 1800 renders, ¿listo? Ahora, si un render se me demora 1 minuto, listo, eso no hay problema, son 1800 minutos, eso no debe ser mucho tiempo. Pero yo no creo que un render se me esté demorando 1 minuto. ¿Cuánto se me puede demorar un render? A veces puede ser 30 minutos, a veces puede ser 1 hora si lo estoy mandando en buena calidad. Eso es normal, un render que se demore 1 hora es normal, ¿sí? Pero entonces si esa hora la multiplico por 1800, que son 1800 renders, ¿cuánto se me va a demorar en sacar ese video? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces esas son cosas que hay que entrar a analizar, ¿sí o no? Ahora, listo. 30 cuadros por segundo me está dando que un video de 1 minuto me va a dar 1800 renders. Ahora, yo no me voy a poner a bajarle 15 cuadros por segundo porque ya estoy bajando a la mitad, el tema de calidad ya se puede ver afectado. Pero ¿qué sucede si yo le digo, venga, bajémosle 5 cuadros por segundo? 5 cuadros por segundo no creo que me afecte mucho la calidad, ¿cierto? Porque son solo 5 cuadros, ¿sí? Pero si esos 5 cuadros los multiplico por 60, estamos hablando de cuántos renders que me estoy ahorrando. 300, ¿sí? Y yo pienso que 300 renders es el equivalente a unas cuantas horas que puedo yo ahorrarme de tiempo al sacar mi video. ¿Sí me voy haciendo entender? O sea que no es de tomar a la ligera el tema, digamos,
de los cuadros por segundo. O sea, eso tiene que ser a veces un factor importante a analizar cuando no tenemos el equipo para hacerlo. O sea, seamos sinceros, si yo tengo el equipo o si tengo los equipos, porque es que lo que sucede es que la gente que se dedica a esto no renderiza en un equipo, créanme que no. Renderizan en 5, 6, 7 equipos al tiempo. ¿Sí me entienden? Porque entonces él en cada equipo va mandando de a 200 o de a 300 cuadros. ¿Sí? Entonces le rinde mucho más el tiempo. O tiene el monstruo de máquina que la puede poner a que renderice durante 2, 3 días seguidos y no hay problema, no me va a bloquear, ni me va a pasar nada en el equipo. ¿Sí me hago entender? O sea que uno tiene que empezar a analizar, uno tiene que empezar a tener conocimiento de estas cosas y de estas alternativas para que uno empiece a tener manejo. ¿Sí me entienden? Ahora, hablemos que lo que aquí vamos a entregar es un video para evaluar módulo. Yo no voy a sacar el proyecto, no voy a sacar mi video de mi proyecto. ¿Será que amerita meterle 30 cuadros por segundo? No amerita. Estamos haciendo es un ejercicio académico, modular. Yo le voy a bajar a 20. ¿Listo? Para que nos agilice mucho más pues como el proceso. ¿Listo? Pero entonces vamos entendiendo esto en qué consiste, ¿cierto? Ok. Pero aquí todavía no configuro cuánto me va a durar mi video. Aquí apenas estoy configurando es cuántos cuadros equivalen a un segundo de video. Me paso al siguiente, Time Display. Time Display tampoco voy a configurar aún el tiempo o la duración del video, sino que yo lo que voy a configurar es cómo quiero leer el tiempo en el programa. Por defecto aparece la lectura del tiempo ¿en qué? En frames. ¿Qué significa eso? Que la lectura del tiempo está por cuadros. O sea que si yo voy a hacer un video de 5 segundos y tengo 20 cuadros por segundo, mi video va a durar ¿cuántos cuadros? 5 por 2, 10. ¿100? Se nos está olvidando multiplicar. 100 cuadros. O sea que la duración de ese video no me va a decir ese video dura 5 segundos, no me va a decir ese video dura 100 cuadros o ese video dura 200, 300, 1800 cuadros. Mucha gente ya está acostumbrada a leer el tiempo por cuadros. ¿Listo? Otras personas todavía les cuesta entenderlo o asimilar la lectura del tiempo por cuadros. Entonces aparece la segunda opción, SMPTE. ¿Sí? Esa lectura del tiempo se va a hacer, aquí ustedes alcanzan a ver un poquito que se modificó el número, ¿sí? Miren que por cuadros aparecía un número a secas. Aquí aparecen 3 números seguidos de 2 puntos. El primero equivale a los minutos, el segundo equivale a los segundos y el tercero equivale a las milésimas de segundo. Entonces ahí yo estoy leyendo el tiempo por minutos, segundos y milésimas de segundo, que para algunos de pronto es más cómodo asimilar la lectura del tiempo de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí lo importante es que ustedes sean conscientes de cómo están configurando la lectura de su tiempo, si se está haciendo por cuadros o si se está haciendo por minutos, segundos y milésimas de segundo. Hasta ahí vamos bien. Siguiente cuadro, playback. Esto no tiene nada que ver tampoco con la duración del video. Esto tiene que ver en cómo quiero yo previsualizar mi video aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces él me está diciendo, mire, su previsualización la va a hacer en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que si yo configuré un video de 5 segundos, la previsualización va a durar 5 segundos. ¿Sí? Y que solamente lo va a hacer en la ventana activa. O sea, él no me va a previsualizar la animación en todas las ventanas, sino solamente en la que yo tengo seleccionada en ese momento. No tiene sentido poner a animar las 4 ventanas al tiempo. ¿Listo? Y por aquí activo una casillita que dice loop. ¿Qué significa loop? Que cuando yo previsualizo la animación, él, digamos, va a recorrer los 5 segundos, pero cuando termine, él vuelve y comienza, vuelve y comienza, y vuelve y comienza hasta que yo le diga pare. No significa que mi video va a ser lo mismo. Repito, esta es la previsualización. Seguramente en algún momento yo quiero estarla mirando constantemente para ir analizando cosas. O sea que vale la pena dejarla en el loop si queremos, ¿sí? Y por aquí me deja configurar la velocidad en caso de que quiera cambiar la velocidad en la previsualización, no en el video, ¿sí? Pero igual ella está en 1x. 1x significa que es velocidad real, ¿sí? Si yo la pongo en medio x, el video de 5 segundos se me va a demorar ¿cuánto? 10 segundos porque está a la mitad de la velocidad. Yo digo que esto es peligroso.
porque a veces uno se acostumbra a ver la previsualización en una velocidad y cuando uno manda el video uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, preferiblemente previsualicen en la velocidad que es, porque así ustedes se van a dar cuenta si está muy rápido o si está muy lento, ¿sí? Entonces, es preferible no tocar el tema de velocidad, dejarlo en la velocidad real. ¿Listo? Ahora sí, en animación, ahí sí ya voy a configurar cuánto dura mi video. Entonces, él me dice, ¿cuál es el tiempo de inicio? Por defecto arranca en 0. O sea, la verdad, pues uno no le ve mucha lógica que uno ponga a correr 3 segundos y que el video arranque de los 3 en adelante, ¿sí? Entonces él por defecto dirá, no, pues que arranque en 0, pero él me permite arrancar mi video en donde yo quiera. Pero la lógica es, pues configurémoslo para que arranque de una, arrancando a los 0 segundos. ¿Cuánto quiero que finalice? El end time, ¿sí? Entonces ahí yo entro y configuro, vamos a poner un video de 5 segundos, o sea que, recuérdense que el segundo es el de los segundos y el tercero es el de las milésimas de segundo. Entonces yo ya tengo un video que arranca a los 0, termina a los 5 y me va a dar entonces una longitud de video de 5 segundos. O sea que realmente ustedes pueden o cambiar el tiempo aquí o cambiar el tiempo aquí. Da lo mismo, porque como al fin y al cabo el video arranca en 0, ¿sí? Puedo cambiar la longitud y por defecto me va a cambiar el tiempo final, o puedo cambiar el tiempo final y me va a arrojar automáticamente el cambio en la longitud. O sea que cualquiera de esas dos es válida. ¿Listo? Ya eso aceptamos, o sea, configuramos cuadros por segundo, cómo se va a leer el tiempo. Aquí nos dimos cuenta que realmente esto no se cambia, la previsualización aparece por defecto y la dejamos así. Cambiamos es el tiempo de duración del video y le voy a dar OK. ¿Sí? Eso quiere decir que yo en este momento he configurado una animación para 5 segundos de duración. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo configurado en mi programa. Ahora viene lo otro. ¿Cómo entonces me desplazo yo en el tiempo? O sea, ¿cómo me muevo yo en el tiempo en el programa? Ustedes van a ver aquí en la parte de abajo una reglita, ¿sí la están viendo? Y una barrita que se desplaza en esa regla. ¿La ven? Esta barrita arranca aquí en 000 y termina en 050, ¿sí? O sea, acá estoy a mis 0 segundos y si me voy desplazando en la reglita y llego al final, llegué a los 5 segundos de mi tiempo. Así lo estamos entendiendo, ¿cierto? O sea, aquí ¿qué estoy haciendo? Acá me estoy moviendo en el tiempo. Este es mi desplazamiento del tiempo. Por eso hay que configurarlo primero antes de uno comenzar a animar, ¿sí? Y por eso yo tengo que tener definido cuánto va a durar mi video, porque con base a eso es que configuro la duración de mi tiempo en el programa. ¿Estamos bien ahí? Ahora, aquí me estoy moviendo en el tiempo, pero nada está pasando en el tiempo, ¿sí o no? Nadie se mueve, todo está quieto y todo está estático, ¿sí o no? Porque entonces me voy ahorita es al concepto de lo que es grabar un video, ¿sí o no? Hagan de cuenta que yo tengo una cámara de video, la de mi celular, pues, o una cámara, la que sea, ¿sí? Yo puedo ver cosas a través de esa cámara, pero yo no puedo reproducirlas a menos de que primero yo no hice ¿qué? Pues grabé, ¿sí o no? O sea, si yo no hundo el botoncito REC, yo después no voy a poder reproducir nada. ¿Sí están conmigo o no? O sea, aquí no está pasando nada porque es que yo no he grabado nada. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, para que pasen cosas en el tiempo, yo necesito grabar lo que pase en el tiempo, ¿sí o no? ¿Cómo grabo en el programa? Ustedes por aquí encuentran un botoncito que dice auto. En algunos dice auto, en otros dice autokey, la verdad no sé. ¿Sí? ¿El de ustedes dice autokey? El mío dice auto, puede ser por la resolución, no sé. Si lo prendo, se me pone como rojito el botón, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces, este es mi botón de rec, ¿sí? Este es mi botón de grabar. Entonces, ojo, porque ya ahora sí lo que pase, estoy grabándolo. O sea, lo que yo empiece a hacer aquí, ya empieza a ser grabado en el programa. Entonces, ahora la pregunta es, listo, ¿cómo grabo? ¿Sí? Ahora, quedamos en que yo configuré una animación de 5 segundos, ¿cierto?
a 20 cuadros por segundo, o sea que estoy hablando de 100 cuadros, ¿sí o no? Y yo ya definí que yo quiero un desplazamiento en línea recta que comience acá y termine acá, ¿sí o no? ¿Será que yo tengo que mover 100 veces esa cámara? ¿Una por cada cuadro? Sería una locura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para grabar? ¿O cómo hace uno para guardar la animación? Entonces, el programa trabaja bajo un concepto que se llama el cuadro clave. ¿Listo? ¿Qué es el cuadro clave? El cuadro clave es la posición estratégica que yo voy a guardar. ¿Listo? Y el programa entre cuadro clave y cuadro clave genera lo que se llama una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Un desplazamiento en línea recta. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es que guardo los cuadros clave y el programa se encarga del resto, entre cuadro clave y cuadro clave. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta el desplazamiento que yo quiero hacer, ¿cuántos cuadros clave necesito? 2. Posición inicial y posición final, porque el programa me hace el desplazamiento en línea recta entre cuadro clave y cuadro clave. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo entonces empiezo yo a guardar? En este momento, recuérdense, en este momento yo ya estoy grabando porque el auto está prendido. ¿Sí o no? Pero entonces aquí yo tengo mi cámara en la posición inicial. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué necesito? Guardar mi cámara en la posición final. ¿Qué voy a hacer? Me desplazo en el tiempo a mis 5 segundos. Desplazo mi cámara a mi nueva posición. ¿Qué sucedió? No sé si se dieron cuenta, pero se acabaron de activar aquí 2 cuadritos rojos. Uno aquí al inicio y uno aquí al final. ¿Sí lo alcanzan a ver? Yo ya no necesito guardar más. Voy a apagar mi AutoKey. A mí solo me interesaban guardar 2 cuadros clave. Démosle play. Acá aparece el play. ¿Qué hizo la cámara? ¿Qué hizo el programa? Generó la interpolación o el desplazamiento en línea recta. ¿Sí lo ven? Yo me encargué de guardar esta posición y esta posición. ¿Listo? Ahora, lo que pasa es que lo estoy viendo donde no lo debo ver. ¿Sí o no? Yo debería estar viendo esto. Es aquí. ¿Sí o no? ¿Sí vamos entendiendo cómo va quedando el proceso? Ahora, voy a repetirlo otra vez. Pero digamos que el tema es que ya no es un desplazamiento en línea recta, sino que quiero comenzar aquí y quiero dar la vuelta y terminar aquí viendo la fachada de atrás, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esa animación. ¿Cómo elimino una animación? Hay 2 maneras de hacerlo. Una, borro la cámara. Entonces se me va con animación y todo. O 2, borro los cuadros claves, que son estos cuadritos rojos. ¿Se acuerdan que son los que se generan abajo en la reglita? Yo puedo borrar estos cuadros clave, los selecciono y los suprimo, y miren, nada está pasando en el tiempo. ¿Sí lo ven? O sea que hay 2 maneras de reiniciar las animaciones. O borro la cámara y se va con animación y todo, o elimino todos los cuadros clave que se hayan configurado ahí. ¿Listo? Ahora, si lo que quiero es comenzar aquí y terminar acá, ¿cierto? ¿Cuántos cuadros clave necesito? ¿Sí? ¿Será que yo simplemente hago esto, me desplazo en el tiempo y hago esto? ¿Qué creen que hace? Se atraviesa la casa. Porque es que a él no le interesa cómo llego yo. A él le interesa la posición que yo guardé. Entonces, pilas ahí con eso. Entonces, paremos acá. ¿Sí? Entonces, elimino acá. Entonces, el tema es, 2 cuadros clave no van a ser suficientes ahora. Necesito más. Puede que 3, de pronto 4, todo va a depender de la complejidad. Vamos a hacer lo siguiente, voy a poner por ahí voy a irme aquí, al segundo, voy a grabar aquí, me voy a los 2, me desplazo,
me voy a los 3, me desplazo, 4 y 5. ¿Están entendiendo cómo es el proceso, no? Me desplazo en el tiempo, cambio posición, me desplazo en el tiempo, cambio posición. ¿Qué va a pasar? Seguramente ya va generando el recorrido como yo quiero. ¿Sí? ¿Sí nos vamos dando cuenta entonces cómo va haciendo el proceso? Es más, vamos a ponerlo más complejo todavía. Entonces voy a coger todo esto y lo voy a borrar. Porque de pronto no es un tema simplemente de mover la cámara, ¿sí o no? No que prendo mi AutoKey. Entonces me muevo un segundo y resulta que yo me quiero desplazar aquí, pero también quiero ir subiendo, ¿sí? Entonces me voy aquí a la fachada y subo también. Pregunto yo, ¿será que el programa qué va a hacer entonces en ese movimiento? ¿Hace una L? ¿Se desplaza primero al piso y luego sube? ¿O qué va a hacer? Va a ser una subida en diagonal. Entonces, yo puedo moverme en cuantas vistas quiera. Lo que interesa para el programa es la posición que quedó guardada. Ustedes verán cómo mueven su cámara. O sea, si la pongo a dar churumbelos, si la pongo a dar vueltas, cambié de parecer, regresé, donde quedó guardada, esa es la posición que el programa le interesa, no cómo se llegó a esa posición. ¿Sí me hago entender? Y ahí en ese sentido, ustedes pueden animar como quieran. O sea, ¿qué sucede si yo aquí en los dos digo, listo, quiero moverme acá, pero resulta que también me interesa, es que ¿dónde está ese target? Que el target baje un poquito. Entonces miren cómo involucro diferentes componentes que se van desplazando y se van animando, ¿sí? Entonces miren que en estos 2 segundos se me movió la cámara, pero también puse que se moviera el target, ¿sí? Voy a los 3 segundos, entonces ya aquí en los 3 segundos me desplazo hacia aquí y de pronto quiero volver a bajar, ¿sí? Y ya digamos que voy a ir hasta los 5 segundos y termino acá. Y digamos que el target, si lo encontrara aquí, el target vuelvo y lo ajusto en la posición, ¿sí? Entonces ya tenemos el resultado final, obviamente pues eso está subiendo, bajando y haciendo de todo, pero es lo que empieza a suceder, miren lo que empieza a suceder con el target y con la cámara, ¿sí lo ven? ¿Sí? Empieza a animarse tanto la posición de la cámara como la posición del target, con base a esos cuadros clave que yo estoy definiendo. Entonces, así digamos, es que se va haciendo el proceso de ese recorrido o esa animación, haciendo una configuración como por cuadros clave. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo cómo va haciendo ese proceso? ¿Sí?